Le doy gracias a Dios porque poquito a poco hemos ido avanzando en este estudio glorioso de la palabra de Dios. Dios nos ha ayudado grandemente para entender su palabra y Él nos ha abierto poco a poco nuestros ojos para que tengamos conceptos claros de la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando llegamos a Mateo 1:16, hablando de las 42 generaciones que Dios usó para nacer en esta tierra como hombre, al llegar a ese versículo fuimos impresionados de la palabra que dice que la Virgen dio a luz a Jesús, llamado el Cristo. Y por eso nos ampliamos en ese concepto, porque si Jesús es llamado el Cristo, nosotros entonces entendemos que Él es el ungido de Dios, es el Mesías, es Dios visitando a los hombres en esta tierra, y tenemos que entender entonces qué clase de Dios nos vino en la persona de Cristo. Entonces, gracias a Dios que al estudiar estas 42 generaciones, Dios nos motivó a estudiar los 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento, ya que Juan 5:7 dice que el Padre trabaja y también el Hijo trabaja. Entonces nosotros estamos descubriendo el trabajo de Dios. Y esto es maravilloso, el trabajo de Dios. Porque Dios trabaja desde la eternidad pasada, trabajó en el Antiguo Testamento, está trabajando en el Nuevo Testamento, y cuando Cristo regrese, Él continuará trabajando, porque tenemos que entender que Cristo regresa a esta tierra a establecer su reino. Y al establecer Él su reino aquí, Él va a tener tratos con gente natural en el milenio, va a tener tratos con Israel ya convertido, así que también va a tener tratos con la iglesia gobernando en los aires. Así que gracias a Dios ya tenemos ese panorama, ya podemos ver la fotografía, la podemos entender. Vamos entonces a entrar al aspecto número 37. El aspecto número 37, su título es Llevando a muchos creyentes dentro de su gloria. Es decir, los constituirá gloriosos plenamente. Si Dios trabaja y es Dios el que hace todas las cosas en nosotros, usted tiene que tener la fe suficiente para creer que Dios está haciendo el trabajo en usted, que Dios está haciendo el trabajo en mí y que nos lleva a una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces vamos a introducirnos en esta mañana de día miércoles. Vamos a Hebreos 2:10. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A veces las versiones de la palabra de Dios que nos dan a nosotros no cubren totalmente el pensamiento en una forma clara, pero aquí cuando se habla de llevar muchos hijos a la gloria, es llevar muchos hijos dentro de su gloria. Es decir, que la gloria de Cristo se forme en nosotros debido a que nosotros tenemos la simiente de Dios, la semilla del Cristo glorioso. El Cristo glorioso que fue sembrado en nosotros como una semilla, Él va creciendo y creciendo hasta que la gloria misma de Él se manifieste a través de nosotros. Ese es el mensaje puro del Evangelio. Entonces, cuando nosotros leemos en Romanos 8:29, mire cómo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El mensaje es un mensaje que permanece, es un mensaje conciso, un mensaje constante, no cambia, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que nosotros venimos a ser hermanos de Cristo, porque somos la congregación de los primogénitos.
O sea que Dios nos hace primogénitos igual que Cristo. Entonces, vamos a ver otro versículo que nos ayuda a certificar esto. Vamos a Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que la idea de Dios de que los cristianos seamos metidos dentro de la gloria de Cristo es de que Cristo se desarrolle en nosotros, que crezca en nosotros, para que produzca fruto. Ese es otro contexto para entender que la gloria de Dios debe de salir de nosotros como algo, no como un resplandor externo, sino como una gloria que crece en nosotros. Gloria es Dios expresado. Así que dentro de nosotros está creciendo Dios para un día ser totalmente expresado. Yo no sé a qué medida estás tú. Yo lo único que puedo percibir es la medida que tengo yo del crecimiento de Dios en mí, porque solo yo, como una persona que sabe su ser interno y conoce cómo es la persona, yo sé cómo soy yo sé cuánto ha crecido Cristo en mí. Allá tú tienes que examinarte y saber cuánto ha crecido esa semilla que Dios sembró en ti. Entonces, podemos ver a través de Romanos 8, del 29 al 30, que el último paso de la salvación tan grande del creyente es meter a todos los hijos de Dios dentro de su gloria, dentro de la expresión de Dios. Y vamos a leer esos versículos para que tú te des cuenta lo que Dios está esperando de nosotros. Dice allí en Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas veces hemos hablado de esos versículos y hemos dicho que la razón por la cual Dios los pone en tiempo pasado es porque para Dios todo lo nuestro es un hecho. Dios no está ensayando con nosotros a ver si esto le va a funcionar o no. Dios ya tiene un plan definido. Él ya sabe lo que va a hacer con sus hijos. Sus hijos tienen que llegar a tener la misma gloria de Cristo para poder llegar a la Nueva Jerusalén. Solamente que hay infinidad de detalles que nos muestran que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, y el plan es que primero viene Cristo para establecer su reino en la tierra, y después del milenio, entonces ya podemos enseñar todo lo concerniente a la Nueva Jerusalén, que es el destino eterno de todos los creyentes. Así que vamos despacio, pero gracias a Dios que tenemos una comprensión y podemos explicar el propósito de Dios. Entonces, esos versículos que leímos ahí de Romanos 8, 29 y 30, esos versículos nos dicen que el trabajo de gracia de Dios comienza con su conocimiento de antemano de los llamados y continúa a través de la predestinación, del llamado, de la justificación y finalizará con nuestra glorificación. Esto se consumará en la venida, en el retorno de Cristo, lo que estamos esperando. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios porque si usted me está poniendo atención, usted se está dando cuenta que los planes de Dios son perfectos y que todo lo que Él se ha propuesto, como dicen en inglés, no matter what, Dios lo va a llevar a una consumación. Dios tiene un plan definido y el plan definido de Dios es que usted y yo como cristianos vamos a llegar a la meta de ser los hijos gloriosos de Dios. Seremos los hijos gloriosos. Sea que resucitemos porque nos morimos antes de que Él regrese,
o sea que nos transfigure si estamos vivos, pero a todos los cristianos, sean los que estén vivos o los que estén muertos, ellos van a entrar a toda la gloria y se manifestarán gloriosos delante de Dios. ¡Ah, qué plan tan maravilloso! ¿Con qué razón, hermano? El Evangelio, dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque la meta de la salvación de Dios es esa, es una iglesia gloriosa, una iglesia que se llama gloriosa, la Nueva Jerusalén, una iglesia sin mancha, sin arruga, para volver a su estado primigenio. Muy bien, entonces, tiempo en el cual apareceremos con Él en gloria, lo dice Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta glorificación de los hijos de Dios, como la meta de la salvación de Dios, será manifestada plenamente en la Nueva Jerusalén por toda o para toda la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis 21:11 y 23. Dice el 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es una ciudad manifestada en luz, una ciudad manifestada con la gloria misma de Dios. En su oración, el Señor, cuando oró al Padre, Él dijo en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, estos pasajes son gloriosos, estos pasajes son maravillosos, y esto que te acabo de compartir aquí, en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esto es precioso entenderlo. Ustedes saben que no muchos creyentes han alcanzado a ver la realidad de la oración de Cristo en Juan 17. Porque la gloria del Señor es su gloria primigenia. Él está hablando de su gloria primigenia cuando Él fue creado. Está hablando de Efesios 2:10, cuando dice que nosotros, la iglesia, fuimos creados juntamente con Cristo. Dice que somos hechura suya en Adán, creados en Cristo Jesús. Ese fue nuestro estado original. Y el versículo 5 nos va a ayudar a entender esta gloria del Señor en la eternidad pasada. La gloria del Señor es desde la eternidad. Es la misma gloria que perdió la iglesia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros perdimos la gloria de Dios desde el momento que pecamos, pero no vayamos a poner nuestro pecado en el Edén. Nosotros tenemos nuestro pecado en la esfera espiritual. Si no, no hubiéramos nacido caídos aquí. Nosotros nacimos caídos. La historia de Adán y Eva solo nos sirve para entender qué fue lo que nos pasó. No vayas a creer que de allí para acá sucedieron las cosas. No, Señor, usted es eterno, usted viene desde la eternidad pasada. Y si fue creado en Cristo, Cristo es eterno, usted es eterno, y usted viene en Cristo desde la eternidad pasada. De otra manera, ¿para qué nos van a escoger y predestinar? No hay motivo del escoger y predestinar si usted no viene desde la eternidad pasada. Así que entendamos bien la palabra, solo estamos regresando a la gloria original que tuvimos antes que el mundo fuese. Si tú fuiste creado en Cristo Jesús y Jesús dice, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tuve antes que el mundo fuese, entonces tú te vas a poner en una posición de entender el verdadero propósito de Dios. Ahora que estamos aquí en nuestros cuerpos, participando de carne y sangre, solamente estamos en ellos recuperando la gloria por medio de la salvación y obediencia a la palabra. Somos escogidos y predestinados para recuperar la gloria del Hijo, que ha sido siempre nuestra gloria eterna. ¡Aleluya! Hemos sido llamados para regresar a nuestra gloria original. Esa gloria fue puesta en nosotros de acuerdo a la sabiduría de Dios en la eternidad pasada. Y nos la da de vuelta nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Así que esto nos ayuda a entender
que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de... Mire, no hay necesidad de participar de carne y sangre si no hubiese que recuperar lo perdido. Pero nosotros participamos de carne y sangre con el propósito de recuperar lo perdido. Nosotros vamos a recuperar lo perdido en el espíritu, puestos en un cuerpo humano, para que este cuerpo humano sea procesado. Y regresamos a la gloria primigenia con un cuerpo glorificado, y un alma totalmente ganada. Oh, gloria a Dios. Jesucristo, con quien juntamente gozamos de esta gloria eterna, Él es nuestra creación. Somos creados en Cristo. Dios, desde nuestra creación como iglesia, esposa de Cristo, en su sabiduría nos diseñó eternamente con esta gloria. Y lo podemos ver en los versículos. Podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:12, en 1 de Pedro 5:10 y en 1 de Corintios 2:7. Leamos para seguirnos instruyendo. 1 Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nosotros hemos sido llamados por Dios y se nos encarga que andemos como es digno a lo que somos. Porque ese es el problema, que muchos no saben lo que eran. Y por eso no viven lo que deben vivir, sino que continúan viviendo en su estado caído. Nosotros originalmente fuimos creados perfectos, pero luego nos corrompimos. Y luego nos mandan aquí a recuperarnos de nuestro estado original, pero el cristiano que no capta eso jamás entenderá lo que es vivir sin pecar. Jamás entenderá lo que es vivir perfectamente. Es vivir en nuestro estado original. A eso hemos sido llamados, a vivir en nuestro estado original, porque allí está la verdadera sublimidad, allí está lo verdadero, nuestro verdadero hábitat, nuestra verdadera, como le dijera, nuestra plenitud está en la vida del Espíritu. Entonces vamos a leer otro versículo, vamos a leer 1 de Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, fíjese, nos llamó a su gloria eterna, nuestra gloria es eterna, hermano. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que Dios está con nosotros aquí en este proceso de recuperación. Versículo 7 de 2 Corintios 2 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Si nosotros no hubiésemos perdido nuestra gloria en la esfera espiritual, ¿para qué planificar aquí recuperar esa gloria? Cuando Cristo aparezca, nosotros apareceremos con Él en su gloria. Colosenses 3:4, mira lo que dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La gloria con la que apareceremos juntamente con Cristo no será mente un brillar objetivo, es decir, externo, no, sino que será la gloria que sale desde adentro de nuestro ser. Es la gloria vivida por Cristo. Usted se recuerda que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios. ¡Wow! Lleno de gloria y realidad. Se da cuenta que la gloria no es un resplandor, sino que la gloria es una vida. La gloria es expresar la vida de Dios. Cristo expresó la vida de Dios. Y esa vida que Él tenía desde su interior, aleluya, fue la que se manifestó. Y todas las personas que tuvieron el privilegio de estar al lado de Cristo disfrutaron de esa gloria. Y en nosotros se ha de manifestar esa gloria, esa clase de vida. Esa clase de vida no estamos muy lejos de aprender a vivirla, porque los tiempos son cruciales y Dios va a apretar a que se cumplan esos tiempos, porque Él no puede ser burlado. Si su palabra dice que nosotros, antes de que Cristo regrese, estaremos totalmente gloriosos y se manifestará lo que somos, créalo. Lo de Dios todo el tiempo se cumple. Él nunca ha dejado nada en el aire, siempre cumple su palabra.
Entonces, a través de nuestra regeneración, nuestro nacer de nuevo, nosotros nos identificamos con el sembrar de la simiente de Dios dentro de nosotros. La semilla de la gloria de Dios está en nosotros por nuestro nacimiento. Esto es lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, Colosenses 1:27 dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. La esperanza, nosotros estamos esperando que Cristo se forme totalmente en nosotros para manifestarnos hijos gloriosos iguales a Cristo, hermano. Aleluya. Eventualmente esa semilla que se sembró florecerá y seremos manifestados en gloria. Será lo que está enseñado en el monte de la transfiguración. Mira lo que pasó en el monte de la transfiguración. Allí en Mateo 17, versículos 1 y 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjate, cuando el Señor fue transfigurado en la montaña, no era que la Shekinah, la gloria de Dios, cayera sobre él desde los cielos, no. Era la gloria divina que salió desde dentro del ser del Señor. Por supuesto que es una forma de ayudarnos a entender lo que uno lleva internamente. Cuando Cristo fue al monte, Él se transfiguró frente a sus discípulos y salió desde dentro de Él una luz tan clara y resplandeciente. Eso solamente es el acto de demostrar la presencia de Dios dentro de un ser. Pero la realidad de esa manifestación gloriosa es que la vida de Dios estaba dentro de Él. Entonces, asimismo, la gloria que nosotros seremos traídos, a la gloria que nosotros seremos traídos, será la gloria que saldrá desde nuestro interior. Mire, esto es diferente a una religión. Una religión es puros mandamientos externos. Una religión es tratar de cumplir la letra externamente. No, aquí estamos hablando de vivir una vida que fue puesta en nosotros, la vida de Dios, y tiene que manifestarse esa vida gloriosa que es Cristo. Nosotros la poseemos y será manifestada en plenitud porque va a llegar el cumplimiento del retorno de Dios. Y en el cumplimiento del retorno de Dios, cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, se van a cumplir muchas cosas que están escritas y que tienen que ver con la manifestación de Él, pero ya en su parusía, o sea, cuando Él pueda ser visto físicamente, porque todo ojo le verá. Él va a regresar físicamente y la Biblia registra en el libro de los Hechos que el mismo Cristo que se fue en esa misma nube regresará y todo ojo le verá, y cuando Él sea visto por todo ojo, cuando Él se manifieste visiblemente de regreso a esta tierra, se cumplirán muchas cosas preciosas que están escritas. Gracias al Señor entonces que pudimos entender este aspecto número 37, el aspecto 37 que Dios va a llevar a muchos creyentes dentro de su gloria. Es decir, los va a constituir gloriosos plenamente. Que Dios me los bendiga a todos. Salúdanos. ¿Por qué no nos escribes algo ahí mientras estás escuchando este mensaje? Pon un saludo ahí, un saludito. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y ya saben que, si Él nos permite, seguimos el viernes en la localidad. Hasta pronto, su servidor José Gilberto Carrillo Mata. Bye.